Corría 2018 hacia fines y por primera vez sabíamos que iba a existir un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera se estrenó esta cartera con el fin de poner foco en el desarrollo científico, darle a Chile una nueva herramienta para combatir los distintos desafíos que tenemos en estos tiempos complejos que corren. Y fue así como este ministerio nació. Sin embargo, inmediatamente tuvimos no solo el estallido social, sino el desarrollo de una pandemia que de alguna forma absorbió buena parte de su gestión en el trabajo con las vacunas. Algunos avances se hicieron durante este ministerio relacionados, por ejemplo, con la primera política nacional de género que pone una perspectiva de género en el desarrollo de un ministerio. Esto no existía antes en el mundo y está siendo hoy revisado por distintos países para seguir nuestro ejemplo. Sin embargo, mucho camino queda por delante. Necesitamos un presupuesto que es al menos 3 veces el que tenemos hoy día, incentivar áreas específicas que permitan atraer sobre todo capitales privados, sin los cuales nunca vamos a lograr el nivel de desarrollo de los países de la OCDE. Por eso hoy día tenemos a un invitado, el invitado que hay que tener en este momento, que es el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y con esto los dejamos invitados a quedarse porque aquí comienza Futuro 360. El gobierno del presidente Gabriel Boric no solo se ha comprometido con ser el primer gobierno ecologista de Chile, sino que también con esta tarea que parece titánica de llevar el presupuesto de un 0,34% a un 1%. ¿Cómo se va a lograr todo esto y qué otras tareas tiene como foco el nuevo jefe de la cartera? Se lo contamos en la siguiente nota de Cristian Noguchi. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI y ahí nosotros estamos comprometidos en nuestro gobierno a pasar de ese 0,34% al que hacían referencia a un 1% del presupuesto en ciencia. Promesa de campaña hecha en el encuentro de ciencia más importante de nuestro país. Congreso Futuro fue testigo de un anuncio que ya genera expectativa. Queremos que se mantenga el 1% del presupuesto, pero no solo eso, sino que también se hagan acciones concretas para poder incentivar realmente la filantropía y también que se libere de impuestos a la ciencia en Chile. Eso quiere decir que los productos e instrumentos que nosotros necesitamos para investigar se liberen de impuestos, que actualmente son altísimos. La última lectura del presupuesto en Ciencia, Tecnología e Innovación muestra una caída en términos reales de 9,2% con respecto a 2020. Peor aún, comparado con 2018, el esfuerzo público ha tenido la peor caída desde que existe política de innovación, casi un 18% del total real. Bajas que se suman a otro inconveniente. Contribuir a que el país sea más homogéneo, generar centros, generar redes de comunicación entre los científicos para poder generar conocimientos que se necesitan también a nivel local y a nivel general. Altos costos que alejan a Chile del 2,6% del PIB promediado por los países de la OCDE en el fomento y desarrollo científico. Para expertos, no solo se trata de mayores recursos, sino que además requiere de democratizar el conocimiento. Primero que todo, la descentralización de la ciencia en Chile, lo cual significa realmente apoyar los centros que ya existen en las regiones y fomentar la creación de muchos más. El fortalecer el Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en áreas prioritarias asoma como un desafío. Ciencia basada en la evidencia fue el planteamiento destacado en el programa de gobierno hecho en campaña, tomando en cuenta implicancias locales, culturales y equilibrando la brecha de género. Tener consideración no solamente de la transversalización de género, sino también la interseccionalidad que se da en esta materia, considerando también a quienes hacen investigación en forma local y que se financian, por cierto, por el Ministerio de Ciencia. Es muy importante que la ciencia, los científicos, las científicas y la institucionalidad científica apoyen a la toma de decisión para resolver problemas que afectan a nuestra sociedad. Un ministerio que ha asegurado operar de forma transversal para diversos desafíos: la contaminación lumínica y la investigación de la astronomía, los neuroderechos, la inteligencia artificial, el manejo de la pandemia y la creación de capital humano son solo algunos de ellos. Cómo generar, ¿no es cierto?, nuevas formas de relacionarnos que trasciendan el consumo, una visión excesivamente a veces tecnocrática, ¿no?, las apuestas por la tecnología, ¿no?, y tomar conciencia, ¿no?, de lo que significa hoy la humanidad, ¿no?
Tareas para el ministerio más joven del gobierno, pero el que está llamado a convertirse en protagonista dentro de la nueva administración, en el que la ciencia asuma un rol mucho más relevante en la toma de decisiones. Cristian Noguchi, este es el ministerio más junior en la historia de nuestro país. Es el último ministerio creado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tuvo su primer periodo durante el último gobierno del presidente Piñera y este sería el segundo. Por eso estamos tan contentos de recibir al nuevo ministro en esta cartera, Flavio Salazar. Doctor, biólogo, una persona que se ha dedicado mucho al mundo de la inmunología, la inmunoterapia. Estoy haciendo una súper síntesis de su currículum, pero es alguien que ha estado muy cerca también de la política pública, ha trabajado como vicerrector de la Universidad de Chile y por lo mismo es tan importante esta primera conversación. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro, bienvenido. Gracias, Paloma, un placer estar acá conversando contigo. Bueno, quisiéramos justamente abordar esto que deja totalmente en la bandeja nuestra última nota que dice relación con el gran desafío que es cómo vamos a lograr tener un 1% de financiamiento para la ciencia. Es un sueño por tanto tiempo atesorado y tampoco que se ha cumplido, ¿no? Bueno, sí, es una necesidad que desde el ecosistema de ciencia y tecnología se ha planteado durante mucho tiempo y no se ha podido cumplir. Yo creo que hay una diferencia hoy día y tiene que ver con un nuevo momento político que de alguna manera proyecta una sociedad un poco distinta. Y requiere, ese nuevo modelo de desarrollo requiere mucho más del conocimiento y la ciencia local. Y en ese contexto, entonces, junto con reevaluar todo lo que es la distribución de la riqueza en nuestro país, ¿no es cierto?, a través de los programas sociales, está también la proyección de futuro. ¿Cómo vamos a lograr en el futuro generar más recursos para poder repartir? Y yo creo que ahí la inteligencia, el conocimiento, la ciencia juega un papel importante. Y por eso está esta decisión del gobierno de aumentar su inversión en ciencia y tecnología con el fin de poder dar respuesta a esas necesidades de un nuevo modelo de desarrollo. Me imagino que usted, como buen científico, se habrá sentado con el nuevo presidente y le habrá dicho, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, es una tarea que vamos a tener que construir a partir de la, digamos, evaluaciones que se han hecho antes. Nosotros hemos estado discutiendo durante mucho tiempo las necesidades que tenemos. Hay necesidades urgentes de corto plazo y también proyecciones de largo plazo. Un elemento para mí que es clave es recuperar el rol de lo público en el incentivo del tema de la ciencia. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado y las regiones, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales tienen que jugar un papel en la convocatoria, articulación de todas las fuerzas que existen, tanto universidades públicas, privadas, empresas, para establecer proyectos de mayor envergadura que de alguna manera sean capaces de absorber una mayor capacidad de recursos. Pero eso se tiene que hacer con unos, digamos, principios muy claros y tiene que ver con la inclusión de la mujer, que es un tema ineludible en el gobierno y que lo han manifestado las científicas, ¿no es cierto?, de nuestro país. Tiene que ver con mejora de la calidad del trabajo de quienes ejercen digamos, la acción de generar conocimiento y que no son solamente los científicos connotados, ¿no es cierto?, los jefes de los proyectos, sino que son todas las personas que de una u otra manera, los estudiantes de pregrado, de posgrado, los técnicos, que en algunos casos están en situación bastante precaria. Entonces, esos elementos hay que abordarlos, pero el fin mayor es generar capacidades, plataformas que hagan que grandes proyectos, energía verde, vacunas, qué sé yo, temas de la minería, tengan espacio y puedan generar proyectos que vayan diversificando la economía y aumenten las capacidades del país en poder desarrollarse. Me parece muy interesante la enumeración que hizo y el rol que le entrega al Estado como una especie de director de orquesta en esta enorme tarea que significa aumentar el presupuesto, pero me encantaría saber cuál es la visión que tiene el gobierno respecto de cuál va a ser o cuál debiera ser la participación de los privados. Se lo pregunto en especial porque por lo menos los modelos de los países OCDE, ¿verdad?, suponen una participación que en Chile no existe del mundo privado. Bueno, tiene que ver específicamente, a mi juicio, con el modelo de desarrollo. Cuando el privado va a invertir, generalmente requiere ciertas certezas. Y cuando el Estado no se involucra, entonces el establecer nuevas áreas de desarrollo es riesgoso. Entonces, en ese sentido, no hemos sido capaces, a pesar de programas que se han intentado, reducciones de impuestos para I+D, etcétera, no han tenido el impacto que requiere. En general, en los países desarrollados, el Estado genera ecosistemas o digamos,
digamos, nichos de desarrollo con mayor resguardo. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo hemos hecho en el tema de la astronomía hace mucho tiempo atrás, si nosotros, el Estado, a partir de una articulación, genera un espacio, entonces los privados, no solamente nacionales, los privados internacionales, los gobiernos internacionales se interesan en proyectos de este tipo, pero además de generar las inversiones, generan también capacidades para el propio país. Y eso pasó con la astronomía, donde en una negociación interesante se consiguió 10% del tiempo de observación, que hoy día tiene un valor enorme para el desarrollo, no solamente de los astrónomos, sino que de toda la ciencia en general. Lo mismo pudiésemos hacer en organizaciones, por ejemplo, para las vacunas, de poder capturar intereses internacionales que el Estado de alguna manera articule para generar nuestras propias vacunas que puedan ser de alguna manera distribuidas en toda Latinoamérica, o el tema de la energía verde, donde ya existe mucho interés de grandes conglomerados internacionales, pero se tienen que asociar con el Estado, porque si no la incertidumbre es muy grande. Dos preguntas al respecto de eso. Una cortita para que me conteste ahora y otra que vamos a contestar a la vuelta comerciales. La primera tiene que ver con justamente el asunto de cuánto de la torta de este 1% que se pretende crear va a ser de privados y cuánto va a venir del Estado en su lista de deseos. ¿Cuánto debiera ser para usted un equilibrio? Cuando uno es científico y se plantea un proyecto, generalmente uno establece las estrategias, pero no puede, como cuando construye un puente, establecer exactamente cuáles van a ser las proporciones que van a decir. Deseo. No, un deseo, yo creo que un deseo importante para una etapa como esta sería mitad y mitad, sería un avance enorme. Yo no sé si lo logremos conseguir, pero es que son como que se encadena. El esfuerzo del Estado va a permitir, y eso es un deseo claramente, porque también ha estado demostrado por la experiencia internacional, inversiones del Estado dirigidas va a permitir que se abran espacios para la inversión privada. Y esa puede ser mucho o menos, pero también depende de otros elementos. No solamente depende del proyecto de ciencia y tecnología, también va a depender de la economía, va a depender del estado digamos, internacional, de la política internacional, etcétera. Pero probablemente lo más importante es que sí va a aumentar digamos, la apuesta de los privados en desarrollar nuevos espacios de conocimiento. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un ratito. Nosotros estamos muy interesados en esta conversación, así que no se separe. Volvemos, como les comentábamos, estamos en la primera entrevista en profundidad que tenemos en Futuro 360 con el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar. Y quisiera volver sobre lo que estábamos hablando un poco y ahora enfocarlo en algo que se ha convertido en una especie de marca Chile a nivel internacional, que ha sido nuestro proceso de vacunación, ¿verdad? El ministro saliente, junto con el ministro saliente de la cartera de Salud, fueron los encargados de llevar adelante el proyecto de vacunación que ha sido muy reconocido internacionalmente, tiene a gran parte de la población vacunada así a tasas que en el mundo no se conocen. Y por lo mismo nos encantaría conocer cuál es su postura respecto de esta gestión a futuro y sobre la mención que hacía recién de cómo existen oportunidades tal vez de generar modelos como el que se generó en la astronomía, en el caso de industrias como las de las vacunas, ante la reciente anuncio de instalación de Sinovac en Chile, de hecho. Bueno, respecto a la pandemia hay que separar dos cosas. Yo creo que una está la estrategia global de abordar la pandemia y dentro de esa estrategia el tema del proceso de vacunación. Yo creo que no cabe duda que todo el esfuerzo que se hizo en el proceso de vacunación merece mucho reconocimiento porque puso a disposición de la población chilena en muy corto tiempo de una serie de vacunas y un proceso muy digamos, dinámico de su ejecución, que también no era tan fácil. Pero desde el punto de vista de la visión general de lo que respecta a la pandemia, creo que hoy día en el nuevo gobierno se está planteando una estrategia mucho más integradora, en el sentido que la pandemia no es solamente un virus, no es solamente los efectos que puede causar inmunológicos o biotecnológicos, sino que tiene que ver también con salud mental, economía, psicología, etcétera. Y una visión de este tipo va a requerir de mucha experticia. Y hoy día lo que ha planteado el Ministerio de Salud es coordinar una acción interministerial donde de alguna manera se van a estar monitoreando todos esos
esos elementos para poder establecer estrategias que de alguna manera sean equilibradas, que permitan el control viral, permitan la vacunación, pero también mitigar los efectos nocivos que produce el confinamiento, que sea la falta de capacidad de ir a trabajar, etc. Eso es por un lado. Creo que es importante la visión transdisciplinaria y es un elemento que nosotros vamos a promover mucho. El otro elemento que es clave y que lo ha pedido la comunidad es la transparencia de acceso a los datos. Acá en Chile se ha tenido cada vez una mejor postura respecto a eso en el gobierno anterior, pero creo que todavía falta una capacidad de poner todos los datos a disposición de los científicos, resguardando obviamente los elementos que son claves. ¿Qué datos faltan de acuerdo a su criterio? Todos seguimos distintas cuentas que nos muestran datos que no son necesariamente públicos o conocidos. Lo que pasa yo creo que lo que reclama o lo que han reclamado, yo no estoy actualizado todavía, hoy día llevo un día en el ministerio, pero lo que sí es el detalle de los datos. O sea, los datos pueden ser macro, pero después uno los puede ir concentrando a nivel de cuadras, a nivel de casas, lo que permite hacer modelamientos mucho más específicos, también entre cruzamientos, entre, por ejemplo, entre la mortalidad y las hospitalizaciones, cuáles de ellos están vacunados, cuántas dosis, etcétera. Hacer ese tipo de cruzamientos más finos para poder adquirir o obtener conocimiento a partir de ahí. Eso por una parte. A lo mejor incluso los datos finales están entregados, pero siempre se necesita un control social, o sea, que la gente crea en estos datos. No basta con que uno los ponga, sino que la gente tiene que estar segura de que esos datos son fiables. Yo creo que son fiables, pero el publicarlo da ese nivel más alto de confiabilidad. Eso creo que a mi juicio es importante. Ya que se metió en el mundo de los datos, nosotros estamos en un momento en el que los datos suyos, sus correos, los míos, son todo menos, nadie nos protege mucho los datos a nosotros. Estamos en un momento complicado en materia de protección de datos, en Chile en particular, a diferencia de cómo ha avanzado la discusión, por ejemplo, en la Unión Europea. ¿Cuál debiera ser la postura o qué postura usted va a promover en relación al cuidado de los datos, al manejo de los datos? ¿Qué iniciativas tiene usted en mira de abordar este mundo que parece que se nos va entre los dedos, verdad? Bueno, es un desafío grande que tienen en general los gobiernos en todo el mundo. Digamos, equilibrio que tiene que existir entre la posibilidad, ¿no es cierto?, de comunicarnos, de acceder a la información y, por otra parte, resguardar los derechos a la privacidad, etcétera. Bueno, ahí ya hay algo avanzado. Yo no me he metido así en detalle todavía como para decirle esta es la postura que vamos a tener, pero claramente vamos a tener que buscar una forma de proteger la integridad de los datos de las personas. Y hay varias, digamos, iniciativas que se han discutido tanto en el Congreso del Futuro, también en algunas comisiones que el ministro anterior tenía. Yo no he podido acceder a toda esa información aún como para darle una respuesta concreta, pero que la vamos a tener en cuenta porque creo que es muy importante. Entonces tiene que equilibrarse también la apertura de acceso de datos, la democratización, con el resguardo de la privacidad. Y eso es una ecuación que no siempre es tan fácil, pero hay que buscar la mejor forma de equilibrar. A nosotros nos interesaría mucho también comprender cuáles son sus obsesiones como ministro para este periodo. Bueno, no sé si llamarlo obsesiones, pero un interés importante tiene que ver con lo que mencionaba al principio. El fortalecimiento de lo público requiere experimentos demostrables, o sea, requiero ejemplos. Voy a buscar los ejemplos para poder transmitir la viabilidad de estos proyectos de interacción público-privada, no dejarlo en la teoría. Un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con las vacunas. Usted mismo lo mencionó, en Chile ya se están generando acuerdos con empresas internacionales como Sinovac, que van a generar parte de su producción en Chile, lo que es bueno, pero eso a mi juicio no es suficiente. Existen otros proyectos, por ejemplo, proyectos de la Universidad de Chile con otras universidades que están promoviendo la generación de una plataforma, un centro de producción de vacunas y biológicos que creo que va a tener dos ámbitos. Uno, el generar capacidades para producir vacunas de otras empresas y distribuirlas en Latinoamérica, y también levantar capacidades de los propios científicos de las universidades para generar prototipos y probarlos en estudios clínicos. Ese es un tema que yo conozco mucho, que hemos trabajado mucho con la Universidad de Chile, con otras universidades, y creo que tiene una oportunidad muy grande hoy día que en el gobierno existe la voluntad de participar en esos proyectos. Yo creo que eso le va a dar viabilidad y va a ser un tema que va a generar un impacto muy importante para demostrar que la alianza público-privada es posible y que es beneficiosa para el desarrollo del país. Aparte de la recaudación por una modificación en la ley, en los impuestos, ¿verdad?, que ha sido el gran anuncio durante por lo menos toda la campaña del actual presidente Boric, ¿de qué otra manera pretenden recaudar? Imagínense la cantidad de plata que se necesita, no solo para llegar al 1%, sino, por ejemplo, para poder tener un emprendimiento de ese tipo para el Estado.
Bueno, primero, o sea, con respecto a la primera parte, hay mucho espacio y se está discutiendo tanto en la Convención Constitucional como en el mismo gobierno que tiene que ver con los royalties y los impuestos a los recursos naturales. O sea, ahí hay un espacio importante. Existen, por ejemplo, temas que todavía están en discusión, como la adjudicación del ITL, ¿no es cierto?, este centro asociado al litio, que está en disputa, que se adjudicó a un conglomerado de universidades internacionales, pero todavía hay algunos elementos que no están claros. Digamos, acuerdos de ese tipo, asociados a los recursos naturales, que parte de ellos vayan a ciencia y tecnología, es una estrategia que puede ser bastante factible, más allá que también se pueda complementar con temas, como usted dice, reformas tributarias, etcétera. Yo creo que por ese lado va la obtención de recursos. Y respecto a aclarar, el tema de un centro de vacuna es una inversión que no es tan gigante respecto a lo que en general se gasta. Por ejemplo, en un centro de este tipo que estamos planteando nosotros tiene una inversión de $60 millones y hoy día se han gastado $450 millones en vacunas, en comprarla. Por lo tanto, no está dentro de esfuerzos exorbitantes. Yo creo que es lo conceptual. Es si el Estado se tiene o no que meter en este tipo de iniciativa, y yo creo que sí, porque va a impulsar a los privados a invertir más. Una última, es terrible, pero no, me encantaría hablar mucho más con usted, pero en términos de lo que acaba de plantear, tanto el ejemplo de la empresa del litio como el ejemplo de la posible empresa estatal de vacunas, ¿de qué manera el Estado es garante para que los privados extranjeros, por ejemplo, vengan e inviertan acá y al mismo tiempo afecta de alguna manera las inversiones extranjeras? En este caso el litio se aplica directamente, o en el caso de Sinovac, no sé, el hecho de tener un competidor nacional. ¿Cómo uno logra el equilibrio entre dar garantías y no afectar esa confianza con este tipo de políticas? Yo creo que eso es una falsa dicotomía, porque en el mundo eso así funciona. O sea, AstraZeneca es una alianza público-privada de la Universidad de Oxford con empresas AstraZeneca, por ejemplo, que generaron la vacuna en conjunto. El Estado norteamericano, el NIH, ha puesto las mayores inversiones para que tanto Moderna como Pfizer produzcan sus vacunas. No es algo, no afecta cuando tú sumas, no contrapones. Yo no he hablado de generar una empresa estatal de producción de vacunas. He hablado de una alianza público-privada donde sea una empresa mixta con participación del Estado y con participación de privados. Los porcentajes los vemos después. Pero asegurar algunos derechos, por ejemplo, para el Estado. Por ejemplo, ¿cuál derecho? En una pandemia determinada en el futuro, que el Estado pueda de alguna manera direccionar esa fábrica para que produzca las vacunas que nosotros necesitamos. Pero en ese momento de emergencia, eso lo puede establecer en un contrato. O que se reserven tiempos de producción para elevar I+D nacional, que como se hace con la astronomía. Ese tipo de alianza público-privada creo que no es contradictoria con el mercado, no es contradictoria con el interés de las empresas internacionales. Creo que además fomenta la inversión extranjera. Ministro, con el dolor de mi corazón le quiero decir que hasta aquí llega nuestro programa, pero lo queremos dejar invitadísimo, por lo menos para un mes más, para ir dando seguimiento a todo este proceso y a su aterrizaje en el nuevo ministerio. Bueno, muchas gracias por más. Aquí estaremos. Suerte también en este periodo, es bien desafiante. Bien. Hasta aquí llega nuestra primera entrevista con el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es muy interesante ver cómo va evolucionando este ministerio, que es realmente una guagua, le queda tanto por delante. Recién acá se nos quedó abajo toda la conversación en relación a la nueva política de género que se estrenó en el nuevo ministerio, justamente en el gobierno del presidente Piñera, y por lo mismo cómo van a evolucionar esas iniciativas que velan por la mayor paridad en la ciencia, la mayor diversidad y por lo tanto mejor ciencia para Chile. De esto y mucho más seguiremos hablando en otro capítulo de Futuro 360.